Imaginemos por un momento la siguiente escena, a ver si te sitúas. Estamos en los Países Bajos, en pleno siglo XVII. Vale, me sitúo. Pues hay un marinero que está sentado en una celda, probablemente bastante confundido, enfrentando una condena de 6 meses de prisión. Madre mía, 6 meses. ¿Y qué había hecho? Pues su gran crimen, fíjate, fue haberse comido lo que él pensaba que era una simple cebolla para acompañar su arenque. Ostras, una comida que le salió carísima, claro, si tenemos en cuenta lo que realmente se acababa de tragar el pobre hombre. Esa es exactamente la cuestión, porque esa supuesta cebolla era en realidad un bulbo de tulipán de la codiciada variedad Semper Augustus. Y para poner esto en perspectiva, o sea, para que quien nos escucha hoy se haga una idea del disparate, el dueño de ese bulbo había pagado por él un precio equivalente a 24 toneladas de trigo. ¡Qué barbaridad! O visto de otra forma, era el salario íntegro de 15 años de un artesano bien pagado de la época. 15 años de sueldo, masticados y tragados en un solo bocado. Es que es una imagen fascinante, la verdad. Y, bueno, nos sirve como una ventana perfecta para observar lo absurda que puede llegar a ser la realidad cuando la razón abandona por completo los mercados, ¿no? Totalmente. Porque, a ver, normalmente tendemos a pensar en la economía como una disciplina muy seria, muy rigurosa, basada en la lógica implacable, en números fríos, o sea, en la eficiencia y la precisión matemática. Claro, sobre el papel todo cuadra. Eso es. Pero luego te topas con el marinero de la cebolla millonaria y te das cuenta de que el mercado es, en el fondo, pues un espejo de la psique humana. Y esa es precisamente la misión central de nuestro análisis a fondo de hoy. Eh, las fuentes que hemos recopilado no pretenden hacer un simple catálogo de desastres financieros históricos, ni aburrirnos con cifras macroeconómicas incomprensibles. Menos mal, porque eso puede ser muy denso. Ya te digo, lo que queremos es diseccionar la anatomía de las burbujas financieras a través de la historia. Queremos entender, pues, esa psicología humana que las impulsa, las condiciones macroeconómicas, como la desigualdad, que les sirven de combustible, y cómo los ciclos tecnológicos dictan su aparición. Claro, porque las crisis nunca surgen en un vacío, ¿verdad? Siempre hay patrones subyacentes, señales que por algún extraño motivo decidimos ignorar sistemáticamente. Exacto. Así que la promesa de valor para quien busca estar bien informado, pero sin ahogarse en jerga económica, es que hoy vamos a trazar una línea directa, una línea que conecta los tulipanes del siglo XVII con la crisis inmobiliaria de 2008. Un viaje en el tiempo bastante completito. Ya ves, y para entender cómo funciona cualquier burbuja moderna, primero hay que mirar a ese paciente cero de la especulación financiera. Hablamos de la tulipomanía en los Países Bajos allá por 1637. Y es que, botánicamente, la historia tiene mucha amiga, porque los tulipanes no pintaban nada en Europa. O sea, son originarios del Imperio Otomano. Ajá. A finales del siglo XVI, un botánico llamado Carolus Clusius llevó una colección de estos bulbos a la Universidad de Leiden y resultó que el suelo arenoso de la zona era un entorno, pues, espectacular para ellos. Pero la locura no fue por cualquier flor, ¿no? ¿Qué va? ¿Qué va? El mercado no enloqueció por un tulipán rojo o amarillo normal y corriente. La locura se desató por las variedades multicolores, las que presentaban patrones estriados únicos en sus pétalos, como si fueran llamas de colores, eran, digamos, irrepetibles. Yo he estado leyendo las notas de las fuentes sobre esto y te prometo que todavía me cuesta creerlo. Porque el secreto detrás de esa belleza irrepetible, por la que la gente hipotecaba literalmente sus casas, no era una técnica de cultivo secreta, ni nada de eso. No, en absoluto. Era una enfermedad. Sí, sí. La ciencia moderna es implacable con el romanticismo, desde luego. Hoy sabemos perfectamente que esos patrones estriados no eran un milagro de la naturaleza ni de la horticultura. Eran la manifestación de un patógeno, concretamente el virus del mosaico del tulipán. ¡Ostras! Un potivirus, para ser exactos, que se transmitía de planta en planta por culpa de un simple pulgón. O sea, los holandeses más ricos de la época estaban pagando el equivalente a mansiones enteras por flores enfermas. Vale, vamos a desgranar esto. Porque el nivel de locura llegó a tal punto que inventaron algo llamado el windhandel, que literalmente significa el negocio del aire. Un nombre muy apropiado, por cierto. Totalmente. La gente empezó a negociar contratos de futuro sobre bulbos que todavía estaban enterrados en la tierra. O sea, ni siquiera habían sido recolectados. Y todo esto ocurría en las tabernas, bebiendo cerveza, completamente al margen de la ley. Porque claro,
El Estado había prohibido estas prácticas. Claro, es que no había ninguna garantía de que esa flor fuera a salir bien. Exacto. Pero si lo pensamos fríamente, fíjate, esta gente del siglo XVII comprando derechos sobre una flor invisible en un bar. No difiere mucho de lo que hacemos hoy con las aplicaciones en el teléfono móvil, ¿no? Comprando activos invisibles o fracciones de criptomonedas mientras esperamos el metro. Si el impacto real del tulipán fue exagerado por la historia, ¿cuál es entonces el verdadero esqueleto psicológico que hace que una burbuja escale hasta colapsar una economía real? Pues a ver, la tecnología cambia, por supuesto, pero el comportamiento base es idéntico. Se comercia con la promesa del valor futuro. Ahora bien, aquí es vital hacer una pausa y, como pedías, desmitificar un poco el evento histórico basándonos en las fuentes. Vale, cuéntame. Concretamente en investigaciones modernas como las de la historiadora Anne Goldgar. Durante mucho tiempo se ha creído que el estallido de esta burbuja, en febrero de 1637, había arruinado a toda la nación holandesa. Se hablaba de suicidios masivos en los canales de Ámsterdam y todo eso. Sí, la imagen clásica del desastre total. Eso es. Pues Goldgar demostró que gran parte de ese dramatismo fue exagerado por un periodista histórico muy posterior, Charles Mackay, ya en el siglo XIX. Ah, o sea, que se tiró el pisto un poco. Un poco bastante. La realidad es que el estallido afectó principalmente a un círculo muy cerrado de especuladores, o sea, un puñado de ricos. No llegó a quebrar la economía nacional, ni de lejos. Espera, un momento. Si el impacto económico fue tan limitado, ¿por qué le damos tanta importancia hoy? Porque es el paciente cero, si no tumbó la economía. Pues porque, aunque el radio de la explosión fue pequeño, nos proporcionó el primer mapa documentado de la psicología especulativa humana. Los tulipanes nos mostraron el comportamiento en manada en su estado más crudo. Entiendo. Para entender cómo ese mismo comportamiento se amplifica hoy, tenemos que apoyarnos en economistas del siglo XX, como Charles Kindleberger y Hyman Minsky. Kindleberger decodificó la mecánica exacta y se dio cuenta de que toda burbuja sigue un ciclo vital con 5 etapas casi biológicas. Que empieza siempre con lo que él llama un desplazamiento, ¿verdad? Eso es. O sea, aparece algo nuevo, un shock externo, una innovación tecnológica radical, y eso altera el panorama. Y eso genera la segunda fase, la fase de despegue. Exacto. Y al principio, fíjate, la subida de precios tiene sentido. Hay un valor real. Pero el problema gordo llega en la tercera etapa, la exuberancia irracional. Aquí la conexión con la realidad se rompe por completo. El inversor ya no compra porque el activo sea útil. Lo compra solo para venderlo más caro. Efectivamente, hasta que llegamos a la cuarta etapa, la etapa crítica, donde empieza la escasez de compradores. Los más listos venden en silencio y finalmente la quinta etapa. El estallido o el pánico, claro. Todos quieren salir a la vez y la puerta es muy estrecha. Exacto. Y lo que da sustento a esta locura es la hipótesis de inestabilidad financiera de Minsky. Él postula algo brillante y muy contraintuitivo. Dice que la estabilidad misma es lo que crea la inestabilidad. Vale, esto necesita una explicación, porque me suena trabalenguas. ¿Cómo va a ser la estabilidad la causa del desastre? Pues imagina una época de crecimiento económico sostenido. No hay crisis, las cosas van bien. Esa paz prolongada hace que la gente baje la guardia y asuma que el riesgo ha desaparecido. Minsky divide esto en 3 fases de deuda. A ver. Al principio está la fase de cobertura. Haces inversiones seguras, tus ingresos dan para pagar los intereses y el capital principal de la deuda. Como pagar tu hipoteca tranquilamente mes a mes. Eso es. Pero luego viene la fase especulativa. Te endeudas más y tus ingresos ya solo dan para pagar los intereses, pero no reduces la deuda real. Vives refinanciando. Jugando con fuego. Totalmente. Y por último, la fase Ponzi. Aquí tus ingresos no dan ni para los intereses. Dependes exclusivamente de que el precio del activo suba eternamente para no quebrar. Vale, entiendo el mecanismo, pero sigo viendo un agujero en la lógica. Se supone que los mercados están llenos de gente racional, ¿no? Analistas y tal. ¿Nadie se da cuenta de que están comprando aire en esa fase Ponzi? Lo fascinante aquí es que las finanzas conductistas nos dicen que la realidad del mercado es a menudo una ilusión. Existe la explicación del gran tonto. ¿El gran tonto? Sí, o sea, compras un activo sobrevalorado, sabiendo que lo está, pero confías en tu ego y en tu suerte para encontrar a alguien más tonto a quien vendérselo antes del colapso. Madre mía, qué peligro.
Y hay experimentos de laboratorio que demuestran que, incluso con información perfecta sobre los dividendos reales de un activo, los seres humanos crean burbujas por puro exceso de confianza. El efecto manada nos puede. Es que, sabiendo cómo opera la teoría del gran tonto y las fases de Minsky en nuestra mente, es imperativo observar cómo estas dinámicas han devastado las economías modernas a una escala masiva. Si miramos la Gran Depresión de 1929, Un clásico de los colapsos. total. Las fuentes nos hablan de ese optimismo ciego de los años 20. La gente compraba radios a crédito pagando $1 a la semana. Pero claro, cuando estalló, el colapso fue brutal. Hubo una quiebra masiva de más de 9.000 bancos en Estados Unidos. Y eso provocó el colapso del multiplicador del dinero, ¿verdad? Exactamente. Fíjate que el dinero circulante cayó un 38%. Simplemente desapareció. Y uno pensaría que aprendimos la lección, ¿eh? Pero las fuentes nos llevan a 1997, a la crisis de los tigres asiáticos. Y aquí es increíble porque el mismísimo Fondo Monetario Internacional proyectaba un crecimiento espectacular del 7,6% para la región, justo antes de que todo se fuera a pique. No vieron venir nada. Bueno, el FMI no lo vio, pero Paul Krugman sí. Él advirtió ya en 1994 que ese crecimiento se basaba en inyectar insumos a lo bestia, o sea, dinero y mano de obra, pero no en ganancias reales de eficiencia. Y su advertencia fue olímpicamente ignorada. Es que tropezamos 1000 veces con la misma piedra. Y esto me lleva a la madre de todas las burbujas recientes, la inmobiliaria de 2008. Al leer los documentos sobre esto, hay un concepto que me ha dejado asombrado: el riesgo moral. Ah, el famoso riesgo moral, sí. Las fuentes lo explican de forma muy clara. Hubo una desregulación masiva y una separación cada vez más borrosa entre la banca comercial y la banca de inversión. Esto permitió que los bancos dieran hipotecas subprime, o sea, basura, a gente que sabían que no podía pagar. Claro, asumían riesgos extremos porque sabían que estaban respaldados. Exacto. Es como, para hacer una analogía, como si yo voy a un casino de lujo a jugar a la ruleta, pero con la tarjeta de crédito de otra persona. Si gano, el premio me lo quedo yo. ¿Y si pierdes? Si pierdo, la deuda millonaria te la comes tú. O en este caso, el Estado y los ciudadanos. Los bancos sabían que si todo fallaba, alguien más asumiría las pérdidas. Es la cultura de la codicia que citan las fuentes, mencionando al estafador Bernard Madoff o la famosa frase de Gordon Gekko en la película Wall Street, aquello de que la codicia es buena. Sí, esa frase hizo mucho daño. Pero a ver, te lanzo una pregunta. Si existen herramientas de detección temprana, si conocemos las fases de Minsky, ¿por qué los reguladores siempre parecen llegar tarde al incendio? Pues porque la inacción de los reguladores y la repetición de estos ciclos no son solo errores de cálculo despistados. Las fuentes apuntan a algo mucho más estructural. Muestran que existe un combustible macroeconómico subyacente que, atención a esto, necesita crear estas burbujas. Espera, ¿que las necesita? ¿Sí? Y ese combustible es la enorme concentración de capital, la desigualdad. Hay un estudio interesantísimo que mencionan las fuentes del economista Edison Jacurti, de la Universidad de Leipzig. Su equipo analizó 18 países durante un siglo y medio, desde 1870 hasta 2020. Un volumen de datos importante, vaya. Brutal. Y el hallazgo central es demoledor. Cuando el patrimonio neto privado crece más rápido que el PIB de un país y esa riqueza se concentra drásticamente en el 1% más rico de la población, la probabilidad de una crisis financiera aumenta de manera alarmante. Ostras, qué dato tan revelador. Y las fuentes, de hecho, abordan el contexto histórico de esto de manera muy imparcial. Nos cuentan cómo desde los años 70 y 80, las políticas vinculadas al llamado Consenso de Washington, es decir, desregulación, privatización, flujos libres de capital, pues alteraron la distribución del ingreso a favor de las grandes corporaciones. Eso es. Y también hay que sumarle el exceso de ahorro global. Cierto. Países petroleros, China, Rusia, inyectando billones de dólares en el mercado estadounidense buscando rendimientos como locos. Claro, y si conectamos esto con el panorama general, la cosa queda muy clara. A ver, cuando el capital se concentra tanto en la cúpula, en ese 1%, llega un punto en el que no encuentra suficientes vías de inversión rentables en la economía real. Porque la gente normal no tiene dinero para comprar. Exacto. No vas a construir más fábricas si los salarios están estancados, así que todo ese dinero sobrante se desvía irremediablemente hacia la especulación financiera.
Es un entorno propicio, el caldo de cultivo perfecto para el desastre. Vale, aquí es donde se pone muy interesante la cosa. Porque si la desigualdad es el combustible que está esparcido por el suelo, ¿qué es la chispa? ¿Qué lo detona? Las fuentes revelan que las grandes crisis siempre ocurren justo después de un salto monumental en la tecnología y la innovación. Y aquí entra la brillante teoría de las ondas largas del capitalismo. Sí, del grupo de investigación de Carlota Pérez en la Universidad de Sussex. Las fuentes enumeran estas eras históricas, ¿verdad? Sí, desde la especialización manufacturera, con los canales. Luego la revolución industrial con el carbón y los textiles. Exacto, pasando por el vapor y el ferrocarril, luego el acero y la electricidad, El fordismo con el petróleo y el coche. hasta llegar a la actual era de la información y las telecomunicaciones. Y en todas ellas se repite una fase inicial, lo que ella llama la fase de instalación. ¿Y qué ocurre en esa fase? Pues que surge una nueva tecnología, como Internet en su momento, ¿no? Y genera unas expectativas inmensas, una euforia total. Entonces el capital financiero, ese que decíamos que estaba aburrido y concentrado en la cima, inyecta miles de millones buscando retornos altísimos. Como pasó con la burbuja de las .com. Exactamente. Pero como esta nueva economía tecnológica aún no es lo suficientemente grande como para absorber todo ese dinero de forma productiva. Se desborda. O sea, es que me viene a la cabeza la analogía de un río desbordado. Tú imagínate que la tecnología es una presa que se abre de golpe. ¿Vale? El cauce de la economía real, de las empresas tecnológicas que realmente producen algo útil, es todavía demasiado estrecho para tragar tanta agua, tanto dinero de golpe. ¿Y qué pasa? Pues que inunda y destruye todos los campos adyacentes. El capital especulativo salpica y ahoga el mercado inmobiliario, los derivados, las criptomonedas. Es una analogía perfecta. Por eso, el diagnóstico de las fuentes para superar esta fase de crisis constante es muy claro. Argumentan que se requiere un nuevo marco institucional global, algo así como un nuevo Bretton Woods, pero adaptado a hoy. O sea, no solo parches para los bancos. No. Un marco que promueva el desarrollo sostenible real, la redistribución hacia el bienestar social y que frene de verdad el impacto del cambio climático. Hay que domar ese capital. Totalmente. Pues, a modo de resumen, para ir cerrando este análisis a fondo, creo que queda claro que las burbujas no son simples anomalías aleatorias, no son accidentes aislados, son fenómenos complejísimos. Sí, mezclan muchísimas capas. Mezclan la biología de un virus en un tulipán del siglo XVII, mezclan nuestros propios sesgos cognitivos humanos y la teoría del gran tonto, la tremenda concentración de la riqueza como demostró el estudio de Hakurti, y por supuesto, los dolores de parto de cada nueva revolución tecnológica. Entender estas señales es vital para estar alerta ante futuros ciclos. Desde luego. Es la única forma de no ser los últimos en salir por la puerta cuando estalle la próxima. Y esto, fíjate, plantea una pregunta muy importante y bastante provocativa para quien nos escucha. Algo para reflexionar en casa basándonos en todo este material. Si, según la teoría de las ondas largas, cada gran salto tecnológico de la humanidad ha requerido históricamente de una sobreinversión masiva y de la posterior explosión de una burbuja financiera para poder instalar su infraestructura, ¿A dónde quieres llegar? es posible que las burbujas, a pesar de toda la devastación económica y social que causan, sean en el fondo el doloroso y necesario peaje que la humanidad debe pagar para financiar el futuro. ¡Ostras! Es una paradoja tremenda, ¿eh? Es como decir que necesitamos la codicia para construir el progreso. Exacto. Es una reflexión dura, pero con la historia en la mano. Ahí queda eso. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje y nos escuchamos en la próxima exploración.